En primer lugar, muchas gracias, Tessy, por acompañarnos. Ella es una persona con muchas preocupaciones también y se dio un tiempo de su agenda para poder compartir con nosotros su experiencia y también un poco compartir lo que está haciendo hoy día OEFA en el Perú, y creemos que es interesante que ustedes también lo puedan reconocer. Y posteriormente presentarán Ángela Reyes y Alci Pinedo. Ángela es líder técnico de actuaciones sancionatorias y Alci es líder jurídico de actuaciones sancionatorias de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. ¿Ya? Ellos van a terminar con las presentaciones y vamos después a un almuerzo. Tessy, por favor. Sí, perdón. Gracias. Gracias, Iván. Quiero aprovechar la posibilidad de agradecer la posibilidad de estar en este evento, compartiendo con ustedes. De verdad que me siento muy cómoda porque es uno de los primeros eventos en los que veo que estamos concentrados en lo que realmente es nuestra tarea, que es la fiscalización, ¿no? Entonces, este es un tema que vamos a replicar. Próximamente, el próximo año, pensamos hacer una versión que complemente las cosas que hemos visto aquí en Perú, así que en su momento ya les mandaremos la invitación correspondiente. Bueno, voy a compartir con ustedes rápidamente en esta parte lo que nosotros llamamos las medidas preventivas o medidas administrativas de control que aplicamos en las etapas de supervisión. Para nosotros la supervisión son las acciones de campo, esas actividades que se realizan para verificar si el administrado cumple o no, y que nosotros tenemos la ventaja que la normativa nos permite establecer medidas de control en ese mismo momento. Estas son solamente las medidas que hemos puesto en una semana de septiembre, ¿no? Ahora, actualmente, prácticamente todas las semanas estamos poniendo ese tipo de medidas. ¿Cuáles fueron los hechos evidenciados? Esta es una operación que es de la empresa minera Aruntani, está ubicada en Moquegua, que es un departamento del Perú, y la operación está en la etapa de cierre progresivo. Hasta septiembre del 2018 estaba en cierre progresivo, luego viene la etapa de cierre final y la de poscierre, ¿no? Todas estas etapas ya no son propiamente de explotación. En el cierre progresivo aún hay explotación, pero ya luego solamente la empresa se encarga por varios años de realizar todos los trabajos de restablecer la situación del ecosistema a la situación anterior, ¿no? Para dejarla perfectamente controlada. Nosotros hicimos 2 supervisiones en mayo del 2018 y en junio del 2018, ¿no? Y en ambas encontramos que había una serie de incumplimientos que estaban afectando cuerpo de agua. En este caso, la quebrada Apostoni. Esta es los componentes, como ustedes ven aquí, ¿no? De la operación minera, y en lo que se detectó, todo lo que vemos en rojo son efluentes, descargas que estaban impactando en la quebrada del río Apostoni, que está marcada con la raya roja, de acuerdo a la evaluación hecha de agua ácida, ¿no? Agua ácida que estaba descargando al río desde los diferentes componentes, por ejemplo, desde el canal de coronación, de la zona de ampliación de desmonte, desde la propia, el propio depósito de desmonte también había una descarga. Y si se dan cuenta, en rojo son 4 las descargas que se detectaron como excediendo, ¿no?, los límites máximos, y además se evidenciaba la naturaleza ácida de la descarga. ¿Qué es lo que ordenamos? Inmediatamente lo que hemos ordenado es que en lo que se refiere a la ampliación del depósito de desmonte es necesario hacer un estudio de estabilidad física, geoquímica e hidrológica, y sin duda que cesen la descarga de los efluentes hasta que estas aguas no sean previamente tratadas, ¿no? Eso es lo que inmediatamente se ha ordenado. Igualmente, en el Tajo se encontraron afloramientos, esos 8 afloramientos que no tenían una explicación y que, de hecho, de acuerdo a al resultado de los análisis, estaban generando, se consideraban aguas ácidas, lo que hacía necesario que estas aguas sean recolectadas y conducidas para su debido tratamiento. En el caso anterior que les he comentado, hay una empresa que está ubicable, ¿no?, que está operando y que es la que inmediatamente se reúne con los supervisores una vez que ellos regresan de campo, que es donde usualmente se puede visualizar ese tipo de incumplimientos, y lo que hacemos es sostener una reunión con ellos para decirles: miren lo que encontré, que de hecho al haber estado en campo con ellos no hay manera de negarlo. ¿Cuánto te vas a demorar en hacer eso que te voy a ordenar? Y a partir de eso se construye una resolución administrativa
con los plazos de preferencia convenidos. Obviamente la empresa lo que dice es me voy a demorar 5 años y nosotros queremos que se demore 1 hora, y los técnicos lo que hacen es conversar para lograr definir una situación que pueda ser, y eso es lo importante, cumplida, ¿no? Entonces sale en la resolución y hay un apercibimiento de imposición de multa coercitiva si es que no cumplen los plazos que están contenidos en la resolución. Eso es en el escenario habitual. Hay una situación particular en lo que se refiere a esta operación minera que está ubicada en La Libertad, que es la minera Quirubilca, en la que, como vemos, también está en etapa de cierre, pero la situación es que ha sido abandonada por sus dueños. Entonces, esto ha generado toda una complicación, porque lo que nosotros hemos detectado en julio y agosto de este año es que hay descargas sin tratamiento, ¿no? Y las medidas de cierre que estaban contenidas en el instrumento respectivo no están siendo cumplidas. Y la operación ya está siendo invadida por informales. Todas esas bolsas que ustedes ven acá son informales que se han apoderado de la mina y están recolectando la roca, porque es mina, Bocaminas, están extrayendo la roca para venderla, comercializarla, ¿no? Entonces hay una situación absolutamente caótica y ahorita se vienen las lluvias. Eso ha originado que nosotros también pongamos una medida. Pero quiero rápidamente, solamente por 30 segundos, Cari, el video. ¿Ya se había instado la demanda o una querella o se había iniciado a ese momento una acción administrativa o ya estábamos aún previo a la acción? Ajá. En realidad, para nosotros las acciones administrativas empiezan con la supervisión, que ya lo vamos a ver luego en la que voy a hacer el esquema de cómo trabajamos en genérico, ¿no? Nosotros desde que iniciamos la supervisión, bueno, ya estamos en una actuación en la que el administrado está involucrado porque es él es objeto de supervisión en sus actividades y es en ese escenario en el que podemos dictar las medidas. Independientemente que estos hechos puedan luego devenir un procedimiento sancionador, ¿no? Evidentemente esto por su naturaleza, por las características, involucran infracciones administrativas que seguirán su curso en paralelo cuando se concluya la supervisión. Ajá. Solamente por 30 segundos, ¿no? Esto es lo que se detectó. Miren cómo los diferentes componentes están sin control, la descarga, ¿no? Y esto recorre hasta la quebrada. Además que en este caso es una quebrada que contribuye al río Marañón, que es un río muy importante dentro de la hidrología peruana, ¿no? Entonces, esto es lo que, cuando van los supervisores, eso es lo que evidencia, ¿no? Entonces, cuando hablan aquí del estándar de la prueba, en realidad acá los indicios son bien claros, ¿no? Absolutamente claros, y frente a ello es que tomamos las medidas inmediatas, ¿no? Esta mina, como les digo, está totalmente abandonada, ¿no? Ya los propietarios se fueron, en fin, están iniciando un proceso de quiebra. Y en esa situación, lo que en el Perú sucede, no sé, en los países de ustedes, cuando una mina en etapa de cierre es abandonada, miren, las pozas que deberían estar siendo tratadas ya tienen una agua contaminada sin tratamiento, ¿no? Entonces, lo que en este caso va a suceder es que el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Minería, es la que tiene que asumir la responsabilidad de ejecutar el plan de cierre, ¿no? De hecho, la medida... ¿Sí puedes volver a la presentación? Ajá. De hecho, la medida que hemos dictado es contra la Dirección General de Minería, ¿no? Que dicho sea paso, porque ella ¿qué ha hecho? Ha ejecutado la fianza. En la etapa de cierre las minas tienen que hacer depósitos de un monto determinado para garantizar, como recordemos que en la etapa de cierre en realidad ya prácticamente no hay un aprovechamiento de la riqueza, sino que por muchos años lo único que tiene que hacer es la inversión para el cierre. Es obligatorio en el Perú que dejen una carta fianza. La carta fianza es de 7 millones y en este caso es la Dirección General de Minería la que ejecuta y la que debe contratar a alguien para que haga cumplir la medida. Siguiente, por favor. Ya. Ok, entonces miren, estos son los componentes que hemos encontrado, ¿no? Todo lo que son las flechas son las descargas que están llegando, como les digo, al río Chorey, que está además llegando al río Marañón, que es un río muy importante, como les decía, ¿no? Entonces, ¿qué hemos encontrado? Y qué hemos ordenado que la planta de neutralización que está acá, que es la poza de mayores eventos, se ponga en funcionamiento, no está funcionando, y que se capten todas estas descargas que se están proveniendo de los diferentes componentes, ¿no? Como de la cancha de relaves, está saliendo desde la propia poza de las Bocaminas, todo esto se recolecte y se traslada a la planta de neutralización, que es la que debería de empezar a funcionar, ¿no? Igualmente, evacuar el agua, que hemos visto, ¿no?
captar y tratar las filtraciones, perfilar el talud del dique. El talud del dique está teniendo una afectación y es por eso que estamos pidiéndoles que se desarrolle un sistema de contención en la pared del dique, porque todos estos efluentes están debilitándolo. Sellar de manera inmediata la salida de los efluentes, ¿no? Y mantener clausurada de manera temporal una de las bocaminas en particular, ¿no? Esta de aquí. Y la última, que es adoptar las medidas de seguridad adecuadas. Aquí hubo una discusión con la Dirección General de Minería porque, claro, si acá ya tenemos un tema social de por medio, ¿no? Gente que está entrando a la mina y que está aprovechándola y explotándola, y obviamente es una exposición de riesgo muy significativa, ¿no? Entonces le estamos ordenando también que adopte las medidas de seguridad. Entonces, estos son... perdón, tienes razón. En el caso de la Tahona, igualmente, todas estas son medidas que hemos puesto en una sola semana, ¿no? O sea, para que vean ustedes más o menos cómo va la cosa, ¿no? Otra operación en cierre, eso está en la cuenca del Alto Marañón, y estos son pasivos, ¿no? Son pasivos que nunca fueron cerrados adecuadamente, que son responsabilidad de una empresa, y estas bocaminas están haciendo una descarga, si está quebrada, sin ningún tipo de tratamiento, ¿no? Y nuevamente lo que estamos haciendo es ordenar que se capten los efluentes, que se traten de manera que se recupere el estándar debido, que se cierren las bocaminas, remediar el suelo, etcétera, etcétera. Entonces también la dictamos, como decía, bajo el apercibimiento de multa coercitiva. Nosotros no necesitamos consultar la decisión. ¿Qué podría pasar? Que el administrado se oponga a ella y que ella sí acude al tribunal, pero no tiene efectos suspensivos. Es decir, el tribunal, mientras resuelve, ella igualmente tiene que cumplir. ¿Cuál es el ratio de apelaciones? Muy bajo. ¿Y a qué lo atribuyo? A que precisamente estamos tratando de, en el momento mismo que se detectan los incumplimientos, sentar a la empresa, especialmente a los ingenieros, porque son ellos los que están en campo, y hacerles notar algo que, como digo, es evidente frente a las pruebas que recolectamos, y convenir los plazos. Yo creo que el secreto del éxito está acá, que nosotros los abogados no intervenimos en esta etapa, porque como los abogados están en la oficina, ¿no es cierto?, no son convocados. Entonces ya los ingenieros es más fácil que actúen racionalmente, porque obviamente después el abogado viene y dice, ese efluente no es mío, fíjate que no sé dónde vendrá, ¿no? Ya sabemos cómo somos. Yo me incluyo, ¿no? Entonces, uno de los secretos del éxito de que no apelen es ese, para mí. Y el segundo lugar es que estamos poniendo en las medidas plazos razonables, que son los que podemos conversar con ellos, ¿no? Entonces, simplemente el ratio de apelaciones es bien bajo. Y cuando apelan, prácticamente todas han sido confirmadas, ¿no? Entonces, esta dinámica yo creo que nos coloca, si podemos ir a la presentación, en algo que quiero enfatizar algo sobre la visión que tiene la OEFA sobre sus tareas en materia justamente de protección ambiental desde la fiscalización. Y lo primero que quería comentarles es... Siguiente, ajá. Nosotros tenemos diversas entidades, como es el caso de ustedes, que ejercen la fiscalización ambiental. Son gobiernos locales, las municipalidades, gobiernos regionales y también entidades de ámbito nacional. Todas ellas forman el sistema de fiscalización ambiental. Dentro de las entidades de ámbito nacional tenemos a la Autoridad del Agua, la Autoridad Forestal, la Autoridad de Salud, etcétera, ¿no? Que tienen también una función ambiental. Adicionalmente, la tienen los ministerios. Originalmente, el Ministerio de Energía y Minas, que otorga las concesiones para la explotación minera, también era el encargado de la fiscalización. Hasta que nace la OEFA y se ha establecido que hasta el 2021 todo lo que son funciones de fiscalización ambiental de los ministerios, que son los que impulsan la actividad, se ha trasladado a la OEFA, ¿no? Ahora, este sistema, ¿a cargo de quién está? ¿No? Que funcione este sistema, también está a cargo de la OEFA. Entonces la OEFA tiene doble rol. Uno es ente rector del sistema, es decir, como yo digo al interior de la organización, nosotros somos responsables si el gobierno local y el gobierno regional no hacen su tarea de fiscalización ambiental, porque nosotros somos los que tenemos a cargo el ente rector, como ente rector del sistema. Pero además somos parte del sistema en la medida que nos vamos asumiendo las funciones de los ministerios. La que nunca vamos a asumir es la responsabilidad de fiscalización ambiental que tiene el gobierno local, por ejemplo, con relación a los residuos sólidos, o los gobiernos regionales con relación a la minería, pequeña minería,
o los residuos hospitalarios, y en el caso de autoridades como el agua, la forestal, salud, que son muy especializadas, tampoco lo vamos a asumir, ¿no? De hecho, Karina es la directora de un área que hemos creado recién, hace unos meses, porque eso estaba como una supervisión más, ¿no? Ahora en la organización está como una dirección aparte, la dirección que se encarga del fortalecimiento del sistema de fiscalización ambiental. Ahora, ¿en cuáles son las tareas que ya hemos asumido directamente, en la que ya somos OEFA de manera, digamos, OEFA como el fiscalizador a cargo de las tareas? Minería, energía, pesquería, industria. En industria, formales o informales, micro y gran industria. O sea, ahí es un temón realmente que nos involucra un reto muy significativo. Adicionalmente nos han venido dando otras tareas como el tema de sancionar a las consultoras ambientales. Al igual que lo que he escuchado aquí, las consultoras ambientales son las que se encargan de ser los instrumentos de gestión ambiental, y en nuestro caso, como se ha detectado que algunas veces la información que ellas trasladan al instrumento o a la habilitación ambiental no es correcta, nosotros podemos sancionarlas, ¿no? También el tema hay una moratoria con relación a los organismos biomodificados, los transgénicos, ¿no? Se prohíbe la venta y el cultivo, nos han dado esa tarea, y todo el tema de residuos sólidos. ¿Qué se viene este año? Transportes, puertos, aeropuertos, terrapuertos, agricultura, y bueno, hasta el 2021 hay una serie de temas que van a ser transferidos. Para hacer estas tareas, nosotros, ¿qué funciones ejercemos? La de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción. Nosotros supervisión le llamamos a lo que estamos hablando de fiscalización, ¿no? O sea, la indagación, la investigación la hacemos en la supervisión. Y la fiscalización y sanción ya es el procedimiento sancionador propiamente dicho. Ahora bien, ¿qué cosa queremos con relación a la fiscalización ambiental? Y para mí ese es el eje de la visión que hace que nos comportemos como nos portamos. En primer lugar, prevenir. Evidentemente lo que queremos es que nadie incumpla las normas ambientales. Pero ¿qué pasa si es que ya están siendo cumplidas? El objetivo es detenerle esa conducta infractora y detenerla en el más breve plazo. Si no lo hacemos en el más breve plazo, no estamos siendo eficientes y mucho menos eficaces, ¿no? Eso es un tema que tenemos que analizar bien. O sea, ¿cuál es el esquema legal que realmente nos permite lograr el objetivo? Y finalmente, cuando toque castigar, evidentemente disuadir como corresponde, ¿no es cierto? Ahora les digo, la disuasión, cuando en esta tarea de detener, paralizamos operaciones, porque en algunos casos hemos paralizado, no hay mayor incentivo, porque en ese caso se acabó la gallina de los huevos de oro y corriendito corrigen, ¿no? Entonces, hablando de incentivos del disuadir, yo creo que acá está el poder. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la fiscalización? A partir de hacer una buena supervisión, nosotros le llamamos supervisión, y eventualmente un buen castigo, garantizar que el cumplimiento de las normas sea realmente el que corresponde. Pero ¿de cara a qué? Ese es otro tema que no debemos olvidar, de garantizar la protección ambiental efectiva. ¿Por qué lo señalo? Porque a veces la normativa no contribuye con ello, ¿no? Como hemos visto, hay situaciones en las que el instrumento no contempla todas las medidas de mitigación, la normativa misma puede que no cubra los supuestos que uno establece, y ahí es muy importante la labor de retroalimentación que tiene que hacer el fiscalizador, al darse cuenta que hay una debilidad normativa que no está logrando, a partir del cumplimiento de la normativa, la garantía de protección ambiental efectiva. Ahí también está el tema de los tiempos, ¿no? Yo puedo hacer cumplir la norma, la cumple, pero claro, lo he logrado después de muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Hemos logrado realmente de manera efectiva garantizar la protección ambiental y la salud de las personas y todo lo que está involucrado? Entonces, ¿cuál es el mapa del proceso que tenemos y al que me voy a referir luego con detalle? Como les decía, la etapa de supervisión, que es donde se realizan todas las actuaciones probatorias. A la pregunta que tú decías, ¿no? Esta es la etapa en la que se inicia, digamos, la interacción con el administrado, y la entrada puede ser una denuncia, puede ser el plan de fiscalización anual, ¿no? Lo que fuera, pero ya es la actuación que tiene el supervisor a través de todos los medios probatorios posibles para identificar algún potencial incumplimiento. Luego de eso, en caso se detecte el incumplimiento, se inicia el procedimiento sancionador, ¿no? Que es en el que se determina si hay responsabilidad o no hay responsabilidad, y por último se define ya el órgano resolutivo si es que corresponde una sanción o archivo. Y en el momento de la sanción es cuando se acompaña, porque la ley también lo faculta, que se dicte una medida correctiva, porque la idea no solamente es castigar, sino que se restituya la situación al estado anterior,
¿no? Poner al administrado a derecho, ¿no? Eso es una característica dentro del procedimiento sancionador cuando estamos ante la figura de sanción y medida correctiva. En lo que se refiere a la supervisión, nosotros la visualizamos y trabajamos alrededor de este esquema, que en realidad, como ven, se retroalimenta, son las diferentes etapas que se realizan para lograr hacer una supervisión efectiva, ¿no? Planificación, la ejecución propiamente dicha de la actuación, que involucra las visitas en campo, el resultado a través de un informe final de supervisión, decidir qué hacer frente a esos resultados y luego una retroalimentación, ¿no es cierto?, para ver si es que la planificación fue la correcta, las actividades que realizamos fueran las convenientes, tuvimos los resultados queridos, en fin, ¿no? Entonces, este es un ciclo que es importante visualizar para ver que cada una de las etapas tiene su mismo valor que tendría que estar alimentando la siguiente etapa de manera efectiva. En lo que se refiere a la planificación, que es lo primero que nosotros tenemos en cuenta y es la realidad que vive nuestro país, es la existencia de 34 espacios de diálogo, entre comillas, que reflejan conflictos socioambientales. En cada uno de esos puntos rojos, las comunidades, pues, algunas veces tomando carreteras, incluso con muertos, han exigido al Estado que se siente en una mesa para que se discuta su problemática socioambiental. Es decir, alrededor de cada uno de estos puntos rojos hay diversas actividades que pueden ser de pesquería, de minería, de hidrocarburos, a las que los ciudadanos le atribuyen responsabilidad del deterioro de la calidad ambiental de la zona en la que viven. Entonces, el primer criterio para decidir dónde y a quiénes supervisar está definido por estos espacios de diálogo, estas situaciones de conflicto, donde esté marcado con rojo este espacio, nosotros vamos a mapear quiénes son los administrados, qué tipo de actividad realizan y lo vamos a fiscalizar, ¿no? Para poder determinar qué, definir si es que efectivamente hay contaminación y si la hay, realizar las acciones que correspondan contra el responsable. Y si no la hay, decirle a la comunidad, bueno, eso puede tener orígenes naturales, etc., ¿no? El tema es que necesita la comunidad respuestas y acciones. Sí, dime. ¿Cómo definen un conflicto socioambiental? Eso está reconocido así por la Defensoría del Pueblo, por la Presidencia del Consejo de Ministros. O sea, a nivel del Ejecutivo hay documentos que te establecen que estos son espacios en los que hay conflicto. Y la característica fundamental es que hay mesas de diálogo establecidas, que las puede dirigir el Ministerio del Ambiente, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente, pero en todas ellas el OEFA tiene una silla. ¿Por qué? Porque se trata de conflictos socioambientales. Hay 80 más que están latentes y nosotros tenemos un área de conflictos que es la que está monitoreando día a día cómo va la cosa. Bien complicado, ¿no? Bueno, este es el primer criterio. Evidentemente, ¿de quién no tenemos que ocupar? Como les digo, dar respuestas a estas comunidades. ¿Hay contaminación? Sí o no. Esta de existir, ¿de quién es responsabilidad? Y si es responsabilidad de alguien, si es de nuestra competencia, actuar. Si no es de nuestra competencia, como somos ente rector del sistema, decirle al responsable, actúa. Sí. Ese es otro tema que hemos empezado a implementar, ¿no? Nosotros hemos cumplido en la gestión 2 años en septiembre y definitivamente la actuación en conjunto era fundamental porque podría haber otro responsable, como les comentaba, la Autoridad Nacional del Agua, ¿no es cierto? Entonces nosotros, antes de intervenir, hacemos reuniones con todas las autoridades que tienen competencia también en la zona que va a ser intervenida. De hecho, en algunos escenarios, la otra autoridad, en particular el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, ha fundamentado sus sanciones en los medios probatorios que nosotros le hemos proporcionado. Ese es el primer criterio de priorización. Pero después nosotros tenemos otros criterios de priorización en función a un análisis de riesgo, ¿no? ¿En qué consiste ese análisis de riesgo? Identificar, por ejemplo, quiénes son las empresas que reiteradamente incumplen. Esa que reiteradamente incumple tiene que ser supervisada definitivamente, ¿no es cierto? Hasta que
no encontremos que hay una actuación responsable de la empresa. Vulnerabilidad. Esos criterios se desarrollan en función de la actividad. Por ejemplo, si se trata de minería y está cercana a una área natural protegida, nosotros la incluimos dentro de nuestro plan de fiscalización. Igualmente, si la capacidad instalada es muy grande, ¿no es cierto? Quiere decir que el impacto, si es que algún componente o alguna facilidad funciona indebidamente, va a ser mayor. En el caso de hidrocarburos, como les comentaba, componente crítico, el oleoducto norperuano constantemente es objeto de o corte por sabotaje o por un problema de falta de mantenimiento. Entonces, en hidrocarburos tenemos que entrar. En el tema de electricidad, por ejemplo, cuando se está construyendo la línea de transmisión es cuando se está generando el impacto. Cuando la línea de transmisión está operando, simplemente hay un poste instalado y cables, ¿no? Ahí el impacto ambiental prácticamente no existe. Entonces, cuando está en construcción, en electricidad debemos ir de todas maneras. Entonces, estos criterios de vulnerabilidad se han diseñado por los propios funcionarios, supervisores, conocedores de las materias, y ahora, por ejemplo, estamos revisándolos para ver cómo ajustamos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento conversamos de que un criterio podría ser aquellas zonas que tienen crisis de agua, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Ahí podríamos tener otro criterio para incorporar. Entonces, cada una de las actividades que nosotros las desarrollamos, clasificamos cuáles son los criterios que hacen que la incluyamos dentro del plan de fiscalización. Y bueno, las emergencias evidentemente también son parte de la razón por la cual las incorporamos en cuanto suceden a la tarea de fiscalización. En el caso de la ejecución involucra N cantidad de actividades. Usualmente la primera es la visita en campo, ¿no es cierto? Ahí luego viene la toma de muestras, el recojo de la información, el análisis de los resultados del laboratorio, en fin, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de todas estas actuaciones? Es verificar si se cumplen o no se cumple con la normativa, ¿no es cierto? Y si es que hay un impacto. Es importante recalcar que en la tarea de supervisión, si bien podría estar en principio acotada a determinar si solamente hay un incumplimiento, hay que recordar que luego eventualmente viene el cálculo de una multa que requiere cuantificar aquel impacto que realmente se ha podido generar, ¿no es cierto? Entonces, en esa etapa, lo que tiene que hacer el supervisor es recoger además data que va a ser importante para el cálculo de la multa. Y más aún todavía para definir si la normativa que está siendo objeto de fiscalización sirve o no para la política pública que pretende, digamos, resolver, ¿no? Por el problema público que pretende resolver. Esa es la información que debe en campo recoger el supervisor. Como digo, acá son todas las actuaciones habidas y por haber de los medios probatorios que consideren pertinentes. Una vez que ya se tiene la información recopilada, lo que hace el supervisor es desarrollar un informe, ¿no? Un informe en el que, bueno, se concluirá si efectivamente todo está bien, ¿no? O hay algún tipo de incumplimiento. Y en lo que se refiere a este resultado, nosotros tenemos una metodología que permite determinar si frente a ese incumplimiento que se habría generado hay un real o potencial daño, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de haber incumplido? En el caso de, y como sabemos, el riesgo se determina por la probabilidad por la gravedad de la consecuencia. En el caso de la probabilidad es qué tan probable es que la afectación derivada del incumplimiento se produzca. Para ponerles un ejemplo, si estamos en una situación en la que hay un problema de señalización, que fue uno de los ejemplos que pusieron ayer en los residuos peligrosos, y es una zona en la que se ingresa diariamente, ¿no? El peligro y la probabilidad de que el incumplimiento de la señalización genere un daño es mayor que si a esa zona se entra una vez al mes, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se determina con el cálculo de la probabilidad. En el caso de la gravedad de la consecuencia, nosotros lo que vamos a determinar es cuál fue el entorno que ha sido afectado y en función de eso la vamos a ubicar en la matriz para ver si estamos ante un riesgo significativo o moderado, ¿no? ¿Y cómo determinamos la gravedad de la consecuencia? En función a si el entorno afectado potencialmente es el entorno natural o el entorno humano. En caso de entorno natural, lo que tenemos que alimentar como información es, por ejemplo, en el caso de un derrame o una descarga, cuánto es la cantidad, la peligrosidad, depende de qué tipo de sustancia sea, la extensión afectada y el medio potencialmente afectado, suelo, agua. En el caso del entorno humano es lo mismo y adicionamos número de personas, ¿no?
y luego se hace el cálculo. Si pudieras entrar, Ariel. Esto lo tenemos libre, ¿no? Esta metodología está de acceso para todos. La idea es que para el administrador sea transparente cuáles son las consecuencias frente a su incumplimiento. Y si entras por la página web nomás. Licenciada, Sí. consulta, ¿algún conflicto internacional producto del daño ambiental? Veo algunos proyectos muy cercanos a fronteras. En realidad con quien tenemos el tema es con Ecuador, ¿no? Pero en Ecuador el tema es que para nosotros es aguas arriba, es Ecuador, y la contaminación viene desde arriba. En realidad es un trabajo para realizar a nivel de la red latinoamericana, un trabajo en conjunto con, digamos, las problemáticas ambientales en zona limítrofe, ¿no? Pero nosotros en particular lo que tenemos destacado es el tema asociado y hay un grupo de trabajo con Ecuador para solucionar ese problema, pero como les digo, no está bajo nuestro control porque es un tema que viene desde Ecuador y es un tema de informalidad. Sí. Está existiendo, se está empezando a generar una problemática con las comunidades que están ahí en la localidad de Viviri, sector aledaño en Arica, que dan cuenta de la utilización de aguas subterráneas por parte de ese proyecto para fines mineros, ahí se veían unas pilas incluso, y que parte de la afectación se estaba viendo en el tema, en el lado chileno. Yo no sé si tienen conocimiento de esa... En el caso probablemente el Es área de la reciente. Dirección de Minería debe conocer. Voy a tomar atención sobre el tema. Acá tenemos una limitación como todo fiscalizador, ¿no? Porque lo que aprueba el instrumento ambiental o la habilitación ambiental, las condiciones en que debe realizarse la actividad son ajenas al fiscalizador, ¿no? En algunos casos tenemos operaciones en las que se ha desviado el cauce del río y bueno, se ha generado un túnel para, digamos, aprovechar en el cauce la explotación y eso es cuestionado por las comunidades, pero bueno, así vienen los instrumentos, ¿no? Pero voy a tomar nota de lo que dices para... Sí, me sopla por aquí, se llama Pucamarca, Pucamarca, el sector. Ya, ok, sí. Ahora después me das con mayor detalle. Bueno, esta es la metodología que, como les digo, está dentro de nuestra página web, ustedes se la pueden ver ahí. Entonces, en el caso que supongamos, mejor el humano, Cari, porque en el humano la única diferencia es el número de personas. Ajá. Entonces, va a salir esta matriz, ¿no? En la que, como les digo, primero identificamos cuál es la cantidad, ¿no? Hablando de un derrame, ¿no? Que podría o no darse, o sea, podría la infracción estar vinculada a lo que todavía no ocurre, o sea, es real o potencial, pero igual se hace el ejercicio, ¿no? Entonces acá tenemos, ya sea en toneladas o en metros cuadrados, ¿no? ¿Cuánto es la cantidad, ¿no? de la afectación? El porcentaje de incumplimiento cuando hay un exceso del LMP, por ejemplo, ¿no? Puede que sea mínimo la superación del LMP o sea más significativo. Peligrosidad, ¿no? Aquí tenemos el tipo de sustancia, ¿no? Si es muy tóxica, evidentemente califica un peso de muy peligrosa, si es peligrosa solamente, poco peligrosa o no peligrosa, ¿no? Igualmente acá la extensión, ¿no? La extensión afectada, ¿no? Un radio de 1 kilómetro, etcétera, y acá están las personas potencialmente afectadas, ¿no? Que como les decía, si estamos en un lugar en el que también circulan personas, ciudadanos, una localidad cercana, lo que fuera, según lo que fuera la infracción, debe de colocarse y esto le da un peso, ¿no? Para realizar la ecuación. Siguiente. Ajá. En cuanto a la probabilidad de ocurrencia, como les decía, si es un tema de falta de señalización, la probabilidad de ocurrencia de un daño por falta de señalización estará en función de qué tanto se acude a esa zona en la que, porque ¿cuál es la idea de la señalización? Que nadie se afecte por manipular algo que es peligroso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es acá la variable importante? Cada cuánto tiempo las personas ingresan a esa zona. Diferente es que haya una actuación altamente probable, ¿no? Porque muy probable, porque obviamente está todos los días ahí, o esa situación coexiste con la gente, o poco probable porque nunca entra nadie ahí, ¿no? Es diferente. Siguiente. Ajá. Entonces, esto lo que me arroja a partir del cálculo que está detrás de esta modelo, ¿no? Es cuál es el tipo de riesgo que se ha creado con la infracción, ¿no? En este caso está diciendo que es un incumplimiento trascendente. Entonces, ahora sí volvemos, Cari, a la presentación. Ajá. Entonces, cuando ya estamos en la etapa de definir qué hacer respecto de esos resultados, esta valoración del impacto, del riesgo que genera el incumplimiento es tomada en cuenta para efectos de saber si al corregir
si se inicia o no procedimiento sancionador. No, siguiente, por favor. En función a este análisis de riesgo, siguiente. Ajá. Si el incumplimiento es leve y se subsana, el expediente se archiva. Ya no va a procedimiento sancionador. En cambio, si el incumplimiento es calificado de acuerdo a este cálculo como trascendente, se va a procedimiento sancionador, incluso aunque corrija, ¿no? Luego vamos a ver los beneficios que hay incluso de corregir. ¿Sí? Pensé que me quería preguntar. No, se ve. Siguiente. Ajá. Ahora, en lo que se refiere a la etapa de resultados, igualmente, yo les había dicho supervisión, fiscalización y sanción, ¿no es cierto? Uno menos. Ajá. Esto en promedio demoraba 4 años, ¿no? Un poco la figura de lo que estábamos hablando, ¿no? Recién con la sanción se metía la medida correctiva, que era eso de haz lo que tengas que hacer, ¿no? Para corregir tu conducta, ¿no? Siguiente. Pero a partir de el desarrollo de esa función que ya la teníamos, que imponer medidas administrativas en la etapa de supervisión, ¿no? Esto es parte del análisis que inmediatamente tiene que hacer el supervisor cuando ya tiene los resultados de su supervisión. No solamente pensar en que lo va a pasar el procedimiento sancionador, que es otra área, sino pensar que si debe corresponder o no a la imposición de una medida administrativa. Y en este caso, el acumulado son 138 para minería y 12 para hidrocarburos, ¿no? Como manera de ejemplo. Esto evidentemente garantiza la eficacia, ¿no es cierto? Porque, ¿no? De lo que se trata no solamente es encontrar incumplimientos, sino corregirlos. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros hacemos con esta información? Evidentemente, lo que pretendemos también, y la ley nos autoriza, es dar a conocer la presencia de un fiscalizador que está actuando oportunamente y además prevenir de los riesgos, porque este tipo de impactos con ciudadanos alrededor de esto tienen que tener las precauciones del caso respecto de acercarse y, por ejemplo, utilizar esa agua, ¿no? Entonces, estas son algunas de las noticias que han dado cuenta de las acciones que nosotros hemos realizado, que, como digo, incluyen paralización. Nosotros no tenemos que consultar cuando corresponde la paralización. La única revisión que se hace de esa decisión es cuando el administrado propiamente es el que dice que quiere apelar, ¿no? Ante el tribunal, ¿no es cierto? ¿No? Y justamente ayer también se habló de la importancia de tener a todos comunicados y el labor de la información, ¿no? Nosotros fuimos reconocidos como buena práctica. Ese es el premio más reconocido en Perú de la actuación de la función pública en relación con la prensa. Con relación justamente a las últimas que han visto con Aruntani, que dice se cierra el caño de Aruntani, etc. Esa era una zona con una mesa de diálogo en la que los funcionarios, cuando asistían, le decían, tú eres de la OEFA, te paras y te vas. Durísimo. Las oficinas al interior de la OEFA no podían tener letreros. Las camionetas no tenían logo. Y eso se evidencia con esta encuesta que realizamos a fines del año pasado. Cuando se le pregunta, ¿confías en el OEFA? El 80% dijo no. Esta encuesta solo se tomó en las zonas de conflicto que hemos visto. O sea, en las zonas más calientes en tema de problemática ambiental. Entonces, haber logrado, a partir de las medidas, porque le pusimos todas las medidas que podemos haber dado, paralizamos la mina completamente porque empezamos por componente, y al final nos dimos cuenta que era un desastre, se paralizó toda, es que se desarrolló una estrategia de comunicación en la que antes de llegar a la mesa de diálogo ya teníamos la medida lista y prensa hablaba con todos los periodistas de la zona para efectos de lograr la primicia, digamos, y el espacio mediático para transmitir las medidas, ¿no? Ha cambiado en esa zona completamente la percepción de la OEFA a partir de esas actuaciones. Bueno, ya en la última parte que quiero compartir con ustedes, es bien importante también que en el tema de retroalimentación tengamos una política de evaluación, ¿no? Nosotros nos basamos en la teoría del cambio, que busca precisamente que no perdamos el foco del fin último para el cual existimos, ¿no? En este caso, evidentemente, como digo, es que el impacto no ocurra y que si es que hay una afectación ambiental, esta se corrija lo antes posible. Y a partir de una identificación de los productos y los resultados y de medirlos con indicadores, es que vamos viendo cómo estamos y en qué podemos mejorar. Esta es la información que nosotros ponemos a disposición trimestralmente. Eso tampoco existía antes en el OEFA. A partir de ahora para nosotros es una práctica. Solo tenemos información data del 2017, básicamente el 2018, porque antes no había registro de data. Y para ponerles un ejemplo, acá en pesquería, este es el OEFA en cifras del segundo trimestre de este año.
se han abierto 142 expedientes, se han hecho 142 sanciones y los informes concluidos son 93. Entonces acá uno hace la resta y sabe cuántos informes faltan por concluir. Y acá lo que representamos es cuántos incumplimientos, cuántas obligaciones fueron supervisadas, 2.112, cuántos se encontró como incumplimiento, 111, y cuáles son los informes concluidos, ya hemos dicho 93. Y este de aquí representa lo que fue subsanado por el administrado y aquello que no fue subsanado por el administrado. En el caso de la imposición de las medidas, ¿no? En este caso estamos en minería, se han emitido 17 resoluciones ordenando estas medidas que contienen a su vez 54 mandatos. Acá, ¿qué es lo importante? El tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo que tomó la medida que se dictó con mayor rapidez? Un día. ¿Cuánto en la que tomó más días? 189. ¿Cuál es el promedio de todas las dictadas? 49. ¿Cuáles han sido aquí las que, cómo están el estado de las medidas? En verificación 11%, en ejecución quiere decir que están en plazo y las incumplidas el 4%. Igualmente aquí, en términos económicos, lo que significaba para la OEFA no utilizar las oficinas de provincias. Cuando había una emergencia salían de Lima. Eso generaba 3.655 en promedio de costos. Ahora que usamos la oficina que está a 3 horas cercana al lugar es 1.040, una reducción del 251%. Igualmente en términos de tiempo, antes llegábamos en 20 horas, ahora llegamos en 6 horas en promedio. Lo que les muestro acá es que es necesario medirnos. Si no nos medimos, no sabemos cómo estamos. Si no sabemos cómo estamos, no mejoramos. En lo que se refiere al tema de la sanción ya propiamente dicho, ¿no? En nuestro caso, el administrado decide cuánto de multa va a recibir. ¿Y por qué? Porque tenemos todo un criterio a partir de cuándo es el momento que corriges y si asumes responsabilidad, se reduce la multa. Si en la supervisión corriges, reduces la multa en 40%. Si lo haces en la etapa del procedimiento sancionador, 20%. Si además reconoces responsabilidad, hay un descuento al resto del 50% o del 30% dependiendo de los momentos en los que hagas. Y evidentemente ya la idea es que no haya medida correctiva porque ya la pusimos al principio, ¿no es cierto? ¿No? La corrección ya se dio o se viene dando. Entonces acá simplemente estamos en un proceso de cara al castigo. Para ponerles un ejemplo, si suponiendo la infracción merece 100 UITs y corrige en la supervisión, va a recibir solo 60 UITs. Si corrige en el procedimiento sancionador, 80 UITs. Y si además reconoce responsabilidad, puede recibir hasta una reducción que haga que pague 40 UITs. ¿Cómo se calcula la multa? Bueno, ya sabemos, beneficio, un proxy del daño, la probabilidad de detección y los factores atenuantes o agravantes. Esta es la fórmula que se aplica cuando no existe daño, cuando el daño es potencial y cuando hay daño ambiental, ¿no? Ya los factores están siendo revisados por nosotros. A la fecha, ¿cuál era la debilidad de ese tema? Que para determinar especialmente el daño era complicado, incluso el beneficio. Entonces estamos haciendo un trabajo para que los propios instrumentos de gestión ambiental contengan esa valoración, por ejemplo, de los componentes del costo evitado, ¿no? Porque a partir de ahí lo puedes sacar, ¿no? Una aproximación de los costos mucho más clara y cercana, y también el uso de fuentes primarias y secundarias para determinar cuál es el valor de los ecosistemas en función a familias, mes o eventualmente hectáreas, ¿no? Esto se obtiene de la valoración que el Ministerio del Ambiente ha hecho de los recursos naturales y las diferentes autoridades respectivas, ¿no? Entonces, ya un poco con esto lo que queremos construir es una metodología mucho más predecible que incluso esté en un aplicativo automatizado, ¿no? Que luego les mostraremos si es que tenemos tiempo, porque ya tenemos uno, ¿no? Que hemos realizado, que podríamos verlo rápidamente, que también está colgado en la web, y la idea es que el cálculo, como les digo, sea claro para todos y que el administrador incluso pueda hacer su propio cálculo de multa. Lo que quería comentarles es que todo esto que venimos haciendo se enmarca en los principios y criterios aprobados por la OECD. De hecho, a partir de octubre de este año, estos principios se aprueban en julio del 2018, ya como, digamos, una pauta obligatoria para los países OECD, y a partir de octubre del 2018 vamos a ser el primer país que en materia de aplicación de estos principios y criterios va a ser evaluado por la OECD.
¿no? Para nosotros esto es un logro muy importante porque el estándar, evidentemente, pues, de la OCDE, a pesar que no somos países de OECD, va a demostrar que también estamos y obviamente nos va a dar la retroalimentación debida en lo que se refiere a una fiscalización, como digo, bien acotada al objetivo que pretende en materia ambiental. Adicionalmente, ya teníamos, ya para terminar, este impulso de la nueva generación de fiscalización que involucra básicamente estos ejes, ¿no? La simplificación del cumplimiento, la tecnología avanzada para el monitoreo, los reportes electrónicos de datos y el incorporamiento de la transparencia, ¿no? En lo que se refiere a simplificar y reportes electrónicos, hemos hablado de los monitoreos, nosotros los recibimos por toneladas, porque imagínense, nosotros tenemos minería, hidrocarburos, gas, electricidad, pesquería, industria, todos mandan sus reportes por monitoreo. ¿Quién los lee? Nadie. Entonces, eso que me comentaban, el exceso de la medición, ¿cómo se puede identificar para prevenir, controlar? A la fecha no se puede. ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo? En este año entra en operación, al menos con los hidrocarburos menores, los grifos, un sistema automatizado de reporte en línea que además le va a dar reportes gerenciales a la propia empresa, ¿no? Estamos trabajando con 2 cadenas los pilotos y ellos tampoco saben cómo están los indicadores de esos monitoreos porque no tienen una herramienta de este tipo y ellos mismos nos han pedido participar, ¿no? Entonces, así vamos a trabajar en adelante todo el tema de lo que es información que ahora nos llega en papel. En lo que se refiere a las tecnologías de monitoreo, que es una recomendación de este Next Generation en fiscalización, está el tema de con cuántas contamos. En realidad es bien poco lo que tenemos en calidad de monitoreo. En operación están 4 y 7 vamos a adquirir. Ya tenemos un convenio del Banco Mundial para implementar estas estaciones de calidad de aire y de agua, pero acá lo importante para nosotros era identificar qué cosa ya tenía el Estado en sus diversas entidades y el propio privado, ¿no es cierto? Porque de hecho ellos y alguien tiene que estar haciendo monitoreos. Entonces tenemos un estudio con GIZ, la cooperación alemana, para que establezca esa brecha a partir de la identificación de qué está monitoreando cada autoridad y qué está monitoreando el propio privado, ¿no es cierto? Y luego solo nosotros invertir en la brecha. Y lo que vamos a hacer es recolectar la información de todos para tener la red de monitoreo de la que carecemos a la fecha. En lo que se refiere a incremento de transparencia, desde la memoria del 2017 hasta los reportes estadísticos, el OEFA en cifra que estamos enviando trimestralmente, es sin duda herramientas fundamentales para lograr ese objetivo, ¿no? Para ponerles un ejemplo de lo que difundimos en el OEFA en cifras, vinculado también a lo que hablaban ustedes del impacto que se genera con esas actividades y la necesidad de sincerar la línea base, en nuestro caso no siempre está bien hecha. Estos son los 11 megaproyectos del Perú que están teniendo una evaluación ambiental temprana. ¿Qué cosa es evaluación ambiental temprana? Es la identificación de la calidad ambiental antes de la etapa de explotación, ¿no? Esos son megaproyectos que suman PBI al país. Estos megaproyectos tienen conflicto detrás. Y una parte del conflicto es que nunca ha tenido realmente presente a un fiscalizador que le diga que va a hacer su tarea y que no se preocupe que eventualmente, si es que hay una afectación, esto va a tener la respuesta adecuada, ¿no? Entonces estamos haciendo ese trabajo en todas estas. Esa es la cantidad de personas que están participando en esta evaluación ambiental temprana. Y aquí también lo que hemos recogido a partir de estas evaluaciones ambientales tempranas es los proyectos que tienen ecosistemas frágiles. ¿Qué son ecosistemas frágiles? Bofedales, lagunas, bosques que tienen ciertas características particulares, quebradas. Entonces ya en cada proyecto estamos identificando estos ecosistemas frágiles donde eventualmente la idea es hacer un seguimiento permanente, ¿no? Exhaustivo de que eso se mantenga tal cual está la fecha y que no se impacte negativamente con el desarrollo de la actividad. Y si lo hace, corregir inmediatamente, ¿no? Y bueno, esta es la principal herramienta de difusión de información, con eso sí termino, que es el PIFA, el Portal de Información de Fiscalización Ambiental. Karina, sí. Esto es información que tenemos en vivo, en tiempo real. La encuentran en nuestra página web. Sí, porque ya con eso terminamos. Sí, quería consultar.
Sí, que era todo el establecimiento de supuesto de legitimación Ah, en base ok, incluso sí, al sí, interés sí. moral, Bueno, más bien para, amplio. para mí no hay necesidad de mayor legitimación que aquel que vive en la zona en la que se supone que está generando una afectación, ¿no? Entonces, para nosotros somos muy sensibles cuando una comunidad viene o un ciudadano viene respecto a su preocupación, especialmente en estas zonas de conflicto. Nosotros los recibimos, les explicamos, les decimos lo que estamos haciendo, eventualmente programamos solo una acción. Si es que él dice, mira, yo tengo acá esa laguna donde comen mis animales, en fin, somos muy sensibles respecto a eso. Ahora, en cuanto formalmente su participación, definitivamente si es que ellos acuden o las organizaciones que tienen esos fines de protección ambiental y están comprometidas con el tema, pueden participar, ¿no? En las zonas en las que eso más usualmente se ha puesto en evidencia es en los problemas del oleoducto en la Amazonía peruana, ¿no? Incluso hay procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado peruano por afectaciones a la salud que han vivido determinadas poblaciones. Claro, le hacía la pregunta justamente porque en Chile un tema que ha tenido que analizar el tribunal en la revisión judicial de estos actos administrativos, que pasa que como el criterio de participación es un poco más limitado, me establece, por ejemplo, que la ciudadanía opinó A, pero no opinó B. Por ejemplo, hubo un tema que no levantó dentro de la participación ciudadana. Entonces, cuando el tribunal examina ese acto administrativo, la reclamación de la comunidad, le dice, tú me puedes reclamar solamente de A, porque opinaste sobre A, pero no opinaste sobre B. Por ejemplo, no levantaste este otro tema ambiental y por lo tanto queda fuera de tu acción y el tribunal no entra al análisis de eso. Ajá, pero la realidad ahí debería ser, ¿hay afectación o no? Lo que se alegue tiene base cierta o no. O sea, es el tema, claro, discutir no corresponde que tú lo digas, pero lo tengo que hacer mío yo como autoridad, si es que tiene algún fundamento, Claro, ¿no? claro, que pasa mucho que ahí ni siquiera se entra el análisis de fondo porque directamente la observación no fue planteada en su oportunidad. Claro, sí, o sea, digamos, es una acción que ya prescribió, ¿no? Digamos, o sea, ahí no hay nada que hacer, ¿no? En nuestro caso no se ha presentado eso. ¿Cuál es el criterio que maneja la institución en relación con la aportación de antecedentes? O sea, ¿cómo estiman ustedes que una denuncia tiene asidero? Acá se habla de seriedad o de mérito, pero muchas veces sucede que los ciudadanos no tienen herramientas para persuadir inicialmente a la administración. Entonces, ¿cómo lo tratan ustedes? Nosotros estamos en este momento haciendo una evaluación ex post de lo que es el Sistema Nacional de Denuncias Ambientales que nosotros tenemos centralizada, ¿no? Y precisamente una de las preguntas que tenemos que responder es la que tú dices. En esos casos, a la fecha nosotros estamos recibiendo prácticamente todo. Si es de naturaleza ambiental, ¿no? Aun cuando no hay un medio probatorio. El tema es precisamente interactuar con el administrador, no rechazarlo de plano y decirle, mira, si tú estás viendo esto, me puedes mandar una foto, puedes hacer tal cosa, ¿no? Incluso en el tema de residuos sólidos, que nosotros estamos asumiendo ahora la competencia, de todo lo que es la basura a nivel nacional, ¿no? Estamos construyendo un inventario de sitios ¿cómo le llamamos? Sitios degradados, no, pero la zona, los puntos críticos. Puntos críticos son los lugares de almacenamiento de basura a nivel de toda la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea con el sistema que estamos preparando? Que el propio ciudadano pueda tomar una foto inmediatamente con el teléfono, georreferenciar el punto y eso se va a cargar en automático en la plataforma, ¿no? Y la municipalidad va a tener acceso, la responsable. Y la idea es que a ella se le dispare una comunicación avisándole que alguien ha colgado, que hay un punto crítico en su localidad, y ella también puede limpiarlo y levantar la foto diciendo ese sitio ya está limpio, ¿no? Entonces, la idea también de las denuncias, y yo creo que del ciudadano, es encontrar la forma que él tendría que generar esa prueba que necesitamos para actuar. Vamos a hacer 2 preguntas más. En este portal está la información, la mayor cantidad de información que tenemos en forma transparente. Hace un momento preguntaron por Tacna, así que vamos a tratar de responder la pregunta. Falta una pregunta. Sí. Sí, solamente lo voy poniendo como quien... Ya, ok, para que ya vayan avanzando. Yo acá. Dime. Que la página la encontré que era como súper práctica para verla y sale bastantes datos. ¿Tienen un departamento especial para eso o para...? Claro, de hecho hay un grupo, como digo, no hay información histórica. Esta información que van a encontrar acá es 2017, 2018 básicamente, porque definitivamente la data que disponemos tiene que ser validada. Hay todo un grupo que está enseñándolo a EFA a trabajar con data íntegra, ¿no? Confiable, robusta, ¿no? Por eso también tenemos el tema de que cada 3 meses todo el mundo empieza a reportar para el OEFA en cifras, pero eso tiene que pasar necesariamente por un proceso de evaluación, pero histórica no hay. Y uno de los, digamos, las formas en las que queremos que realmente sea el portal de fiscalización con toda la data para toma de decisiones públicas,
para el propio ciudadano, cualquier stakeholder de interés, es este, ¿no? Como decía Karina acá, si ya entramos, alguien preguntó por los problemas de Tacna, en Tacna vamos a ver cuántos son las unidades fiscalizables, cuántos son los administrados, en qué tipo, pesquería, electricidad, cuáles son las denuncias, y todo eso ustedes pueden entrar, y la idea es incluso, a Karina se le ocurrió la idea de poner una pestaña más para las empresas, para los grupos empresariales, para que ellos también tengan una información de cómo va el desempeño de las empresas de las que corresponden, ¿no? Si entras a la OROIA, ahorita va a aparecer en tiempo real y podemos indicar, ¿no? Rango de fecha, parámetro, ahí está, y luego abajo, y marca la línea. Entonces, esto ya lo estamos viendo, ¿no? Si entramos al día, minuto a minuto. No, esto existía antes, cuando nosotros recién llegamos, y yo decía, quiero ver en tiempo real qué cosa está pasando, ¿no? Me decían, bueno, en realidad es tiempo real, pero cada 15 días viaja un supervisor con su USB para traer la información, ¿no? Entonces, en realidad no es en tiempo real. Ahora ya tenemos 4 y, como les decía, vienen más equipos de medición que van a poder ser visualizados. Si entras en el día de hoy. Y bueno, no, acá abajo, Cari, abajo. Sí. Componente, sí, promedio de 24 horas o la del día. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que hayan rápidamente conocido qué hacemos y cómo lo hacemos, y que igualmente cualquier consulta luego les doy mi correo para el mío, el de Karina, para profundizar en los temas. No. Buenos días, tardes ya. Vamos a presentar un caso de estudio relacionado con una contingencia que se presentó este año en un proyecto de hidrocarburos que hace parte de los que tiene por competencia la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Quisimos traer este caso porque particularmente en este año 2018, se han presentado 3 eventos de contingencia en diferentes sectores, en infraestructura, en hidrocarburos y en energía. Entonces, estos problemas y estas contingencias han alertado sobre algunos temas que de pronto teníamos fuera de vista en el análisis de riesgos, y pues que se están materializando de una forma que es, digamos, que es impactante para el ambiente, y pues también ha generado un tema mediático muy complicado, porque los proyectos que tiene la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales son proyectos que causan graves impactos al ambiente y pues modificaciones notorias al paisaje. Son proyectos de interés nacional en su mayoría. Entonces, estamos hablando de grandes hidroeléctricas, somos privativos en el licenciamiento, en el seguimiento a proyectos de hidrocarburos. Entonces, somos muy visibles ante, digamos, la opinión pública, ante las comunidades. Y bueno, vamos a iniciar con un video para que tengan, digamos, una idea de lo que pasó con esta contingencia, y posteriormente vamos a hacer. Lo he planteado es que, en primer lugar, si hay lugar a… Ministro de Ambiente de la administración anterior. Tomar medidas sancionatorias, hay que hacerlo. Ya tenemos casi se tiene por parte de la ANLA casi una lista, porque Ecopetrol realmente no acogió el llamado de la ANLA de actualizar el plan de contingencia, y eso ya es algo que nos genera mucha dificultad. También, mira, aquí son evidentes, porque mira acá, y yo lo hice la semana pasada, son evidentes las pruebas, lo que refleja que no se respondió a esta contingencia con toda la capacidad y toda la celeridad que puede Ecopetrol, lo cual me parece supremamente grave, y asimismo otras medidas. Sin embargo, si encontramos que Ecopetrol no facilitó información o escondió información que era relevante para evitar que una tragedia como esta sucediese, se agravaría mucho esta situación y estaría sujeto a drásticas sanciones muy ejemplarizantes por parte de la ANLA. Bueno, esta es una imagen de lo que se presentó. Esto fue un punto de afloramiento de hidrocarburos. Como lo decía en su momento el ministro de Ambiente, en el momento que se presenta la contingencia, Ecopetrol, que es la empresa colombiana de petróleos, es empresa del Estado, hace un reporte inicial de la contingencia con unas particularidades. ¿Puedes seguir?
para saber qué es el proyecto que está bajo nuestra competencia se denomina como Plan de Manejo Ambiental para el proyecto de campos de la Superintendencia de Mares, Campo Las Infantas, Galán Llanito, Gala Cardales, La Lizama, Nutria, Tesoro Peroles y sus actividades asociadas actualmente que desarrollan actividades de explotación de hidrocarburos. Este es el bloque petrolero más viejo que tiene Colombia, tiene ya, digamos, cumplió 100 años este bloque. Son 3 bloques de hecho, que son los que se mencionan ahí. Este proyecto, por ser tan antiguo, no tenía instrumento de manejo inicialmente, no tenía licencia ambiental porque la licencia ambiental nace en 1993. Sin embargo, de forma posterior se le impuso un plan de manejo ambiental que es el que es objeto de seguimiento por parte de nosotros. Acá se ve la ubicación del proyecto. ¿Tienes de pronto una? El proyecto, no, pero pasa al anterior, por favor. Estamos, digamos, en esta parte donde dice bloque centro, que es la parte roja que se ve, en la parte de abajo se presenta un zoom de esa área para mirar, digamos, las fuentes hídricas que estaban asociadas a la contingencia. Esta ya es una aproximación, es una imagen satelital de Google Earth con unas imágenes y una cartografía que presenta la empresa. Entonces acá se puede ver el punto de afloramiento del petróleo que fue acá, en la parte de arriba, y aquí un pozo que se encontraba inactivo en ese momento para actividades de explotación. ¿Qué pasa? ¿Puedes pasar la siguiente? Nosotros tenemos un formato de reporte de contingencias que hace parte de, digamos, de unas últimas herramientas que se han generado para que tengamos como en mayor oportunidad los casos que se presenten con contingencias ambientales asociados a nuestros proyectos. Entonces acá se dice que se debe presentar un reporte inicial a las 24 horas de ocurrencia o de conocimiento de la contingencia ambiental. Entonces esta es como la contingencia del Pozo Lizama, dice Ecopetrol reporta un evento de magnitud local menor y ya controlado, eso lo reporta el 3 de marzo. El evento ocurrió el 2 de marzo, entonces digamos que cómo actúa la ANLA en ese momento cuando dice que es local menor y ya está controlado, es que se programa para el próximo seguimiento y este proyecto digamos que coincidió con una programación previa de seguimiento por parte de la ANLA. La ANLA va a la visita, está más o menos entre el 12 y el 16 de marzo programada la visita de seguimiento y por medios de comunicación se entera que esa magnitud del evento que inicialmente había reportado la empresa se había vuelto mayor. Y pues nos enteramos es por medios de comunicación, no porque la empresa lo hubiese reportado. Entonces lo que se puede ver allí o lo que intuimos es que la empresa no reportó de forma inicial las verdaderas condiciones y la real magnitud de la contingencia. ¿Qué pasó aquí? En la zona de Barranca Bermeja, que es donde se presentó digamos, la contingencia, hay un tema natural que son manaderos de hidrocarburos por temas de geología, entonces hay muchos afloramientos de hidrocarburos. Sin embargo, Ecopetrol tenía conocimiento, eso lo supimos, digamos, de forma cercana a la contingencia, que un pozo inactivo había tenido unos problemas de integridad y pues ellos rápidamente asociaron ese pozo con el afloramiento, más no con un manadero. Entonces, este es el reporte inicial de la contingencia, ahí podemos ver que se dice que es un escape, que la fecha de inicio fue el 2 de marzo a las 12:10 de la tarde, se dice que es local menor y que es una falla operativa. Entonces, desde la parte inicial Ecopetrol tenía identificado que sí era una falla operativa. Entonces, antes de entrar con esta parte, es importante mencionar algo y es, esta contingencia como tal fue muy tema de medios. Entonces, habían dos fuentes hídricas cercanas al sitio del afloramiento de petróleo, que es la quebrada Lizama y el caño La Muerte, que tienen, digamos, por drenaje natural, conectan con un río principal que es el río Sogamoso. En el momento que se presenta el afloramiento de petróleo, Ecopetrol instala unas barreras de contención, sin embargo, la medida inicial fue contener, pero no retirar. Entre el
3 de marzo y el 14 de marzo digamos que se empeora o se agrava la contingencia, existen unos temas de precipitación altos que hacen que ese hidrocarburo rebase esas barreras y empiece una contaminación mayor y el problema se empieza a agrandar. A raíz de eso, por parte de la Autoridad Nacional de Licencias, que coincidía con el sitio, estar en el sitio en ese momento, se iniciaron unas actividades y una imposición de medidas adicionales a la empresa en relación a la contingencia, a fin de colaborar también desde la parte, desde el Estado, desde nuestra función, a que esas medidas de pronto fueran un poco más efectivas. El ministro del Ambiente estuvo presente casi todo el tiempo en la parte inicial de la contingencia, la directora que estaba en ese momento de la ANLA también, más el equipo de seguimiento que estaba en el campo. Entonces, dejo a mi compañero Alci para que, ¿para qué es? Para dar un contexto de cuáles fueron las actuaciones que se tomaron de forma posterior en relación a la contingencia. Buenas tardes. Bueno, teniendo en cuenta ya lo que dijo Ángela, nosotros tenemos ya en materia, primero, jurídica, dentro de la Oficina Asesora Jurídica de la ANLA, que determinar que tenemos un instrumento ambiental. El instrumento ambiental tenía un plan de contingencia, el plan de contingencia venía o hace parte de los impactos ambientales que tienen que presentar el beneficiario del instrumento. En este entendido, una vez se presenta la situación, como bien lo decía Ángela, nosotros no nos enteramos realmente de lo que pasó, sino coincidencialmente porque le estábamos haciendo un seguimiento al plan de contingencia, al instrumento como tal. Cuando nosotros vamos a ver, pues la situación que nos habían dicho en la situación anterior, donde decían que primero era una falla operacional que era menor a un barril, pues pasamos a una situación mucho mayor y pues que de un barril no era ni sombra. Esta situación generó, como lo decía Ángela, un problema de medios, porque para esa época nosotros estábamos en campañas presidenciales. Entonces, estábamos hablando ahí que tocaron el tema del fracking, porque estaban pensando que era lo que se estaba generando era fracking, y a la ANLA de una vez nos atacó, porque entonces nosotros estábamos permitiendo ese tipo de actividades. Como bien lo explicaba Ángela, la situación generó dos cosas. Uno, que estábamos hablando de pozos, que para nosotros en Colombia, nosotros no tenemos que intervenir en pozos cuando están inactivos, esto lo hace la agencia, ¿sí? Una agencia independiente, porque habla de pozos. Nosotros solamente hablamos del instrumento de manejo ambiental. El instrumento de manejo ambiental a nosotros, ¿qué nos da? Pues una área de influencia. Entonces, tenemos el pozo, como lo había mostrado en la imagen, pero también tenemos un afloramiento muy cercano al pozo. Por lo tanto, sabemos que el plan de contingencia debería ser utilizado y manejado por el área de influencia y por lo tanto los supervisores del mismo íbamos a ser nosotros. En ese sentido, cuando se presentan todas las acciones del plan de contingencia, pues se evidencia, como bien lo dijo Ángela, que ellos eran conteniendo. Entonces, se estaba saliendo mucho hidrocarburo y no hacían absolutamente más. Entonces, unas partes del plan de contingencia, pues es tratar de mitigarla, ¿sí? No simplemente contenerla. Por lo tanto, nosotros, desde la Oficina Asesora Jurídica, no manejando proceso sancionatorio aún, pero sí principios de prevención y precaución, tratamos y emitimos más bien un acto administrativo mediante el cual asumimos y generamos unas medidas de manejo y de control del plan de contingencia. Es decir, si ellos no lo estaban haciendo, nosotros dirigimos en parte cómo debería ser el plan de contingencia. Entonces les decíamos cómo contener, cómo retirar, qué debía hacer. Entonces, no sé si ustedes lo tienen muy presente o manejan el tema de la prevención y precaución, ¿sí? Pero entonces, en este sentido de prevención, pues ya nosotros sabíamos que teníamos estas situaciones previstas, por lo tanto presentaron el plan de precaución, de contingencia. Pero por precaución, nosotros sabíamos que ese afloramiento no estaba ¿cómo se diría? No era conocido, no sabíamos qué era ni siquiera realmente. No sabíamos realmente si el afloramiento tenía que ver con el pozo que estaba al lado, ni con ninguno de los pozos que estaban al lado. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Actuar. Que sea grave y irreversible, pues tampoco lo sabíamos, porque no sabíamos de dónde venía, a cuándo iba a frenar. Actuamos. Que existía un principio de certeza científica, así no sea absoluta. Hay un afloramiento, tenemos dos caños, el caño de la Muerte, caño Lizama, y cerquita el río Sogamoso. Entonces,
posiblemente había una certeza que íbamos a generar una situación, o se iba a generar una situación grave. ¿Que la decisión de la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente? Sí. ¿Y que el acto adopte de la decisión sea motivada? También. Entonces, no necesariamente nosotros actuamos con proceso sancionatorio al iniciar el proceso sancionatorio, sino la normatividad, que es la ley 1333 para nosotros, nos permite realizar o generar medidas, ¿sí?, las cuales, con base a estos dos principios, podemos darle manejo a situaciones como estas. Bueno, sí, si quieres. Bueno, acá se presenta como una línea de tiempo de las actuaciones administrativas que tomamos a partir de los seguimientos que se hicieron al proyecto. Aquí se resaltan en rojo estas 3 resoluciones porque la primera, que era la que mencionaba hace un rato Alci, es cuando imponemos nuevas medidas de manejo con base en los principios de prevención y precaución. Estas resoluciones pues son para aplicación inmediata a las obligaciones que se imponen. También encontramos que era necesario saber cuál era el origen de la contingencia. Ya se tenía un indicio, que era con el pozo. Ese pozo particularmente, digamos que había tenido un problema de integridad que Ecopetrol en su momento pues no lo informó a nosotros, porque quien hace la verificación de integridad de pozos es la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces, digamos que al perderlo nosotros de vista, pues también se estaban generando unos temas. Ellos inactivan el pozo en el año 2015, en el año 2017 finalizando, van a intervenir el pozo para saber si se sella definitivamente o si se reactiva para producción. Teniendo en cuenta eso, pues hay una serie de manipulación del pozo que genera que se caigan unas herramientas al interior del pozo, y en ese momento no lo sabíamos, lo sabemos ahora, pues ahí digamos que hay un tema que afecta la integridad del pozo por donde empieza a escapar el hidrocarburo. Como era necesario conocer la causa de la contingencia y si realmente era atribuible a de pronto un tema de negligencia de la empresa en cuanto a mantenimiento e inspección de los pozos, se sacó una resolución que es la 475, que suspende trámites y términos de algunas actuaciones en materia permisiva en el área. ¿Esto qué quiere decir? En este momento que ocurre la contingencia, existían trámites en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de modificación de licencia, de entrar de proyectos nuevos, incluyendo proyectos que están en evaluación para hidrocarburos no convencionales, para fracking, y también para reinyección o para recobro, para volver a utilizar pozos. Entonces, en el momento que se suspenden esos trámites, pues no solamente Ecopetrol está dentro de las empresas que tienen trámites, sino que también hay otras empresas que se ven afectadas porque tienen trámites en el área, pero eso sí fue por un tema de precaución, porque no sabíamos si esa condición de ese pozo se pudiera presentar en otros pozos que tengan en las áreas en donde estuvieran generando hidrocarburos. A raíz de esa resolución, digamos que se apresura por parte de Ecopetrol, bueno, se presenta de una manera más o menos rápida el informe que nos da como lo que pasó. O sea, Ecopetrol habla sobre 4 causas que nunca se habían presentado en Colombia, que eran concurrentes. Entonces que al generarse esas 4 causas concurrentes se generó el derrame de petróleo. El afloramiento de petróleo 200 metros más allá del pozo que estaba afectado. Una vez estas condiciones se paran, digamos, la resolución que tiene de particular es que además de decirle, le levanto los trámites cuando usted me identifique la causa de la contingencia, pero además tiene que asegurarme que en la revisión que se haga no hay riesgo de que ocurra con otros pozos inactivos lo que pasó con el pozo Lizama 158. Entonces, ¿esto a qué nos ayudó? Uno, nos alerta que no tenemos tampoco como un seguimiento a los pozos inactivos, independiente de que la competencia y la integridad de los pozos sea de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero que eso puede tener impactos sobre el ambiente que sí son de nuestra competencia. Entonces, a raíz de eso se hace un inventario de pozos inactivos, no les digo el número, son varios, y varios con fallas, varios con fugas,
pero no con la condición que tenía este pozo, que era, digamos, un yacimiento sobrepresionado, problemas de la caída de las herramientas y un tema particular de geología, y es que era una falla Salinas que es muy conocida en Colombia, que es una falla de dispersión, que lo que hace es que lleva el hidrocarburo a la superficie. En este momento, todos estos autos de seguimiento que se ven arriba, lo que nos ayudaron fue a poner nuevas medidas, nuevos monitoreos, que nos entreguen la información más rápido. La parte del reporte de contingencias para los reportes parciales es cada 20 días. Con esta resolución, la primera que lo ponemos diario para saber qué está pasando con la contingencia, y de esta manera podemos modificar temas que están de resolución, pero que para atender la contingencia son necesarios desde el seguimiento. Bueno, y entonces digamos que todos estos elementos nos dan indicios de que se requiere tener, aparte de la actuación que tenemos vía permisiva, se debe tener también un procedimiento vía sancionatorio, cuyas etapas se presentan allí, pues ALSI continúa con él. Nosotros tenemos que tener en cuenta para este proceso sancionatorio, antes de la formulación de cargos, la resolución 475 que estaba explicando Ángela, en el sentido que nosotros tenemos una indagación preliminar. Cuando tenemos una indagación preliminar es porque tenemos una sospecha de que se generó una posible infracción. ¿En qué sentido? Pues primero porque tenemos que ser competentes para esto, es decir, que el instrumento lo hayamos generado nosotros. Sería un factor de competencia. Un factor de jurisdicción, que el evento que se generó haya sido en el área de influencia del instrumento donde nosotros lo generamos. Por lo tanto, ya tenemos los dos. Pero resulta que nosotros no sabemos si el pozo fue el generador del afloramiento. Por lo tanto, yo no puedo saber quién es el presunto infractor, más allá que la situación se está generando en el área de influencia del plan de manejo o el instrumento ambiental que nosotros dimos. Por lo tanto, se genera la indagación preliminar. Cuando se genera la indagación preliminar, ¿qué es lo que hacemos dentro del procedimiento sancionatorio? Comenzar a preguntar. Entonces le preguntamos a la corporación autónoma. La corporación autónoma no tiene injerencia dentro del plan de manejo, pero nosotros tenemos una colaboración interinstitucional. ¿En qué sentido? Pues ellos están en la región que corresponde, a ellos les queda más fácil ir a verificar en campo y nos pueden dar información. También le pedimos información a Ecopetrol. ¿Por qué? Porque igualmente es el beneficiario del instrumento de manejo ambiental. Cuando sale la indagación preliminar, posteriormente sale la resolución de medidas de manejo, que eran las que yo les comentaba, que no es que nos estemos alejando ni estemos generando unas obligaciones diferentes, sino que a criterio propio, a principio de precaución, estamos solicitando que las medidas de contingencia se realicen de una manera más eficaz. Posteriormente, nosotros iniciamos un proceso sancionatorio. ¿Por qué? Resulta que como el tema fue muy mediático, los noticieros llegaron y encontraron un informe que Ecopetrol remitió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que era lo que estaba comentando Ángela Liliana, y ahí señaló que en el 2017 existieron fallas mecánicas. Situación que dentro del plan de manejo, el instrumento que nosotros tenemos, en uno de los varios artículos y obligaciones, señala que todo tipo de circunstancias que se generen no las tiene que dar a conocer a nosotros. ¿Esta circunstancia que genera? Pues que está incumpliendo una obligación. ¿En qué momento? En 2017, porque él ya lo sabía. Después de esto, nosotros nos damos cuenta que pues nada que hacer. Ellos no nos quieren dar información y la información que nos da es los medios de comunicación. ¿Qué hacemos nosotros? Sacamos la resolución 475, las que les mostré antes, donde suspendemos los trámites en principio de precaución. Es algo chistoso, porque yo estoy sacando una resolución por la cual digo, yo no tengo el conocimiento científico o la certeza científica para poder dar cualquier tipo de autorización. Por lo tanto, frente a estos sectores y estas empresas que están muy cerca, me abstengo de dar permiso, hasta que Ecopetrol me genere una certeza científica que cuando yo expida algún tipo de autorización o trámite, no me vayan a generar circunstancias tales como Lizama. Obviamente esta situación, con base a principios de precaución y prevención dentro del proceso sancionatorio, pues no es muy habitual,
pero es una manera coercitiva para que las demás empresas nos colaboren en presionar a Ecopetrol para que nos den la respuesta. ¿Qué pasó? Nos dieron respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Sí, mire, en principio pues el informe del 2017 de la ANH, pero nos pasaron el mismo. Y viene con las 4 situaciones que hipotéticamente nunca pueden pasar, pero en este evento pasaron las 4 y pasaron las 4 al mismo tiempo. ¿Sí? Casualmente, solamente ahí las 4 al mismo tiempo. Pero bueno, ¿qué tenemos ahorita? Ya no tenemos una indagación preliminar, ya tenemos realmente que el presunto infractor realmente viene a ser el beneficiario del instrumento. Tenemos una carga probatoria antes de los elementos probatorios, ¿sí? Donde ellos mismos están diciendo, mire, si tenemos un antecedente de una falla mecánica, y nosotros le decimos, bueno, también en el instrumento tenemos una obligación que usted nos debería haber cumplido, no la cumplió. Entonces ya tenemos fuerte un proceso sancionatorio. Además, tenemos que cuando se apertura el proceso sancionatorio, nos comienzan a llegar las informaciones de las corporaciones. Entonces se nos va cerrando el campo. De otro lado, en el tema de seguimiento, que es lo que le estaba comentando Ángela, pues se están haciendo cada vez actos administrativos de medidas de manejo. ¿Para qué? No para cambiar o modificar el plan o el instrumento de manejo, ¿sí? Sino que además lo que está generando es previniendo que el plan de contingencia sea o no sea efectivo. Finalmente, tenemos en proceso sancionatorio, que vamos en esta etapa, periodo probatorio, nosotros vemos que ellos no presentaron solicitud de cesación de procedimiento, pues porque tenemos que el hecho investigado está. Eso es una situación que ustedes no tienen. Nosotros sí tenemos, una vez aperturamos proceso sancionatorio, dentro del periodo de apertura y la formulación de cargos, ellos tienen que presentar la solicitud de cesación de procedimiento, donde van a decir, no, yo no soy yo, el hecho investigado no es mío, pero pues ya no había cabida a esto. Generamos formulación de cargos. ¿Por qué? Porque ya tenemos que no nos comentaron, tenemos que el plan de contingencia, si bien lo activaron tarde, si bien estaban haciendo medidas de contención, no eran las suficientes, y son situaciones que además nos generan a determinar que hay una afectación, dado que si no lo activaron rápido y no contuvieron como deberían hacerlo, pues el riesgo y la afectación iba corriendo por el Caño de la Muerte, Caño Lizama y parte del río Sogamoso. Después ya estamos en periodo probatorio, que ahí sí no les podemos contar porque este proceso sancionatorio todavía está ahí. Definitivamente sí teníamos un vacío respecto al seguimiento de esos pozos inactivos, y pues también hay temas que, por ejemplo, en las líneas bases de los proyectos, cuando se otorgan los instrumentos de manejo, pues es la condición del territorio, incluyendo la parte de geología. Por lo tanto, el tema de la falla era un tema conocido desde antes porque no aparece de un momento a otro cuando se construye el pozo. Entonces, digamos que eran temas que eran conocidos. Lo que no pensamos es que al pozo le fuera a pasar de todo, porque le pasó, pues, se dañó, se les cayó herramienta. De hecho, hubo necesidad de traer una máquina de Estados Unidos para que pudiera intervenir un pozo de alta presión, justamente por los riesgos que se podrían correr respecto a la manipulación de ese pozo. Entonces, pues digamos que fue un tema grave. Desafortunadamente el video que pasé, me equivoqué, me pasó el ministro, pero no pasó la contingencia. Entonces, voy a ponerlo en todo caso porque sí es importante que vean el por qué fue tan notorio el tema. ¿Preguntas? Mientras pueden aprovechar y me preguntan. Bueno, o mientras tanto, pasados estos 20 años, pues carecemos de facultad y se acabó. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que en materia ambiental y la jurisprudencia colombiana nos da un amplio espectro en que en materia ambiental nosotros no podemos tener las pruebas inmediatamente, como bien ustedes los explicaban, que tienen que ir, no hay periodos, son muchas circunstancias que para un proceso sancionatorio el tiempo es poco, 3 años, ¿sí? Y eso nosotros lo teníamos antes de la ley 1333, que eran 3 años, que era la facultad sancionatoria. Ahora tenemos 20 años, pero no significa que nos demoremos los 20 años. Obviamente no, y en 20 años un afloramiento de estos acaba a todo lado y llega hasta acá, ¿no? Eso sí es cierto, pero es como para hacerlo de una manera tranquila,
y eficaz. O sea, la celeridad no siempre es correr, la celeridad es ser eficaz. ¿Sí? Es que todo nos dé una respuesta rápida. No hay norma expresa en la ley de la superintendencia que nos ponga un plazo para dar término al sancionatorio. Se aplica una norma que está en una ley, la ley de base de procedimientos administrativos, que es una ley supletoria, que aplica supletoriamente, que dice que son 6 meses para dar término a los procedimientos administrativos, pero la jurisprudencia ha dicho que no son ha dicho que no son plazos fatales. Por lo tanto, el procedimiento sancionatorio puede durar más. Hay jurisprudencia de la Corte Suprema que ha venido a determinar cuánto debe ser un plazo razonable para que la superintendencia ponga término al procedimiento, pero en la práctica puede durar varios años. O sea, lo perentorio solamente es para iniciar. Sí, para iniciar. Okay. Lo que hicieron al final, como este regulado no estaba entregando información, usaron en cierta medida una medida de coerción a otro regulado, un poco para el efecto del prisionero, el dilema del prisionero, para que los otros regulados empezaran a entregar información. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Entonces es interesante la estrategia que utilizaron. Un poco eso era creo muy valorable este caso, de cómo ustedes van utilizando distintas estrategias para poder acceder a información que muchas veces te ocultan las compañías. Ayer lo conversábamos con algunos casos. Ha tocado en alguna oportunidad donde uno va a alguna compañía y tiene la información que dice para reportar a la autoridad y la otra que es la interna. Entonces, son situaciones que ocurren no solamente acá, sino que ocurren en todas partes. Y es un poco lo interesante y cómo, en cierta medida, hay que adaptarse, mejorar y estar continuamente utilizando distintas estrategias para poder avanzar en los procesos de fiscalización, o si no, se detienen muchas veces. Digamos, esta medida no solamente fue un proceso sancionatorio que nos sirvió, pero obviamente también sirvió para el seguimiento que vendría a ser el tema de fiscalización, porque son informaciones que no apuntábamos, ¿sí? No es normal que se haga, ¿sí? Pero estábamos hablando con Ecopetrol, que es del Estado, y a veces dentro de Estados no nos decimos las cosas, ¿sí? Entonces hay un gran inconveniente acá. Hay otra situación que no viene el caso de exposición, pero digamos, hay un ente fiscalizador, que es la Contraloría en Colombia, ¿sí? Y ellos nos advierten en otro caso de Hidroituango que ellos sí le hicieron una interventoría, se dieron cuenta de unas situaciones y nos trasladan la información. Es decir, en Colombia tenemos por principio y por función de prevención que todas las autoridades que estén conexas y tengan conocimiento nos trasladen para poder actuar. Pudimos corroborar que efectivamente el pozo 158 es el que está aportando el crudo para esta emanación que sale por la tierra. Entre ese pozo y el afloramiento tenemos 221 metros. Pudimos comprobar que es este pozo, nosotros tenemos que parar el flujo desde la fuente, desde el pozo. No quiero especular porque todavía no tenemos todas las informaciones técnicas. Estamos recogiendo una gran cantidad de información. En la medida en que podamos entrar al pozo, nosotros vamos a tener más registros, a tener información técnica. Encontramos que Ecopetrol... No, pero es que aquí quiero mostrar algo. Donde se presentó el afloramiento es un cultivo de palma de aceite. Es en un predio, digamos, el afloramiento fue en un predio privado. En el momento que como que estalla una parte del pozo, que eso digamos nos venimos a dar cuenta pues después, alcanza una altura de 7 metros, por eso digamos que las palmas que se ven ahí están manchadas hasta la parte bien alta, o sea digamos que son 7 metros que alcanzó a explotar, y de alguna manera eso fue lo que generó el tema de medios de comunicación. Y pues es lo que más nos hemos cuestionado, porque las contingencias pasan. O sea, digamos, no es algo que esté ajeno a que le pase a una empresa, pero sí había un tema de, digamos, de información que no estaba siendo clara y no estaba siendo presentada, pues ese tema fue muy impactante, porque la quebrada Lizama, digamos, el caño se llama Caño La Muerte, pero quedó más muerto porque
Es un caño que no tiene mucha agua frecuentemente, sin embargo se forman pocetas donde hay desove de peces y pues que eso viene a llegar a la quebrada Lizama y posteriormente, bueno, al contrario, la quebrada Lizama llega al Caño Muerto y Caño Muerto llega al río Sogamoso y pues es un tema de repoblamiento natural de peces. Entonces, además de eso, hubo necesidad de reubicar familias porque estaban muy cerca del sitio. Y pues el tema mediático es muy complejo, sobre todo para nosotros, porque cuando no están claras las competencias, digamos, para la comunidad respecto a qué hacemos nosotros y qué hacemos los otros, pues toda la responsabilidad recae sobre la ANLA, en todo, o sea, nosotros somos responsables de todo y siempre somos los más visibles justamente por el tema de impactos ambientales. Entonces, bueno, ya con esta aclaración del video, continuamos. Me devuelvo porque digamos que quedamos en el reporte del 14 de marzo, que es cuando realmente, o sea, para mí la contingencia inició de forma de esa magnitud el 14 de marzo. Entre el 13 y el 14 se seguían haciendo actividades de atención de contingencia, es decir, que no estaba controlada. Esto lo reporta Ecopetrol en los informes y el 31 de marzo ya se reporta un control del evento, pero aún no se ha controlado la fuente. Entonces, los reportes siguen llegando hasta que se presenta el informe final de la contingencia, que fue hace poco, fue el 20 de agosto, que es cuando se hace el abandono técnico del pozo. En ese momento el pozo está sellado. Eso lo certifica la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de tal manera que con los sellos que se le ponen de concreto, pues ya se aísla la formación productora del pozo y por lo tanto digamos que ya para la fuente que está llevando el hidrocarburo hacia el punto de afloramiento. Bueno, digamos, ahí se continuará porque estamos en el proceso probatorio. En este caso también en el tema de pruebas tuvimos la oportunidad de hacer unas pruebas testimoniales que fueron muy valiosas, sobre todo para nosotros los técnicos. Digamos que en esto participa un equipo interdisciplinario. Hay un tema técnico que lo maneja una ingeniera de petróleos que ha sido muy valioso también para nosotros. Y pues el tema de los testimonios nos acercan mucho a lo que pasó, digamos, los ingenieros y las personas que asistieron narran y cuentan y explican cosas que también nos han dado elementos para saber realmente si se puede decir que fue un caso fortuito o un eximiente de responsabilidad por que hayan concurrido esas 4 cosas y que no eran previsibles y pues que no eran fáciles de manejar, digamos, conforme a los argumentos de Ecopetrol. Estas son, digamos, algunas cifras respecto a la foto que se ve de la quebrada Lizama. Traemos fotos solamente de temas de prensa, por lo que todavía digamos, estamos en periodo probatorio y no queremos generar, digamos, traer información que todavía hace parte del procedimiento. Mortalidad de peces, algunas cifras de afectaciones que con corte al 8 de mayo del 2018 se determina que hay 21.73 kilómetros de cuerpos de agua afectados, que incluye la quebrada Lizama, Caño Muerto y una longitud corta del río Sogamoso. En ese momento, si bien ya se presentó el informe final de la contingencia, pues Ecopetrol debe seguir reportando, pero ya es un tema de un plan de restauración. Todo esto a qué viene, a que nos ha servido mucho el tema de implementar los formatos de reporte de contingencia, porque los formatos no se limitan de pronto a una lista de chequeo, sino que piden mucha información que nos está sirviendo también de prueba en el procedimiento sancionatorio, porque te está diciendo cuánto afectaste, cuántos peces, digamos, ahí hay fauna rescatada de 6.662 individuos, pero también hay una fauna perecida de 2.490. Ya nos toca entrar a mirar de esa fauna perecida si habían especies en amenaza, en peligro de extinción, para saber también a nivel, si llegamos a determinar que sí hay responsabilidad y pues que aparentemente sí, pues también va a tener un peso sobre la sanción que llegase a tomarse.
y la reubicación de familias, que digamos fueron 66 familias y 183 personas. Aquí lo que mencionamos en estos días, el tema de la importancia de los medios de comunicación, y es que la ANLA ha empezado también a mostrar lo que está haciendo a través de su página web, a través de comunicados de prensa, porque como les digo, somos los malos del paseo realmente. Entonces, esto ha ayudado también para que la gente se acerque y sepa pues que sí estamos haciendo presencia. De hecho, el grupo de seguimiento fue a un seguimiento regular, pero le tocó quedarse allá varios días para poder hacer presencia en esta contingencia. Recientemente tenemos también la contingencia de Hidroituango, digamos que no la desarrollamos mucho acá, porque es una contingencia que ha sido también particular la forma que se presentó. Todavía estamos en un tema de contingencia, se han suspendido también algunas actividades, pero entonces volvimos al tema, o sea, cuando yo le suspendo una actividad a una empresa en medio de una contingencia, hay que saber muy bien si yo lo que le estoy suspendiendo no me agrava la cosa, o si yo les estoy suspendiendo cosas que son necesarias para atender la contingencia, y empieza, digamos que hemos tenido unos retos importantes este año con el tema del manejo de las contingencias, y además porque son megaproyectos. Bueno, en sí como para traerlo, tenemos entonces una contingencia que no sabíamos cómo tratarla. ¿En qué sentido? Porque no sabíamos si era un pozo, porque si era el pozo entonces no era competencia de nosotros, era de la agencia tenía información, no nos la había trasladado a nosotros. Después nos agredieron a nosotros como ANLA porque habíamos dado el instrumento, y además como estábamos en una época de política, entonces la autoridad como tal estaba favoreciendo el fracking, y de ahí se nos generó muchos inconvenientes. Comenzamos a generar medidas de manejo que realmente fueron rápidas, pero entonces nos tardamos. Generamos también la medida coercitiva. Las demás empresas, antes de entender el por qué se les estaba coercionando, generaron un pánico en el sector diciendo que se iban a suspender todas las actividades petroleras, y pues en Colombia decir eso es un tricito complicado. Entonces también pasamos por eso y también fuimos malos, pero a pesar de todo, pues el tema en proceso sancionatorio lo llevamos en periodo probatorio. Como bien lo decía Ángela, estamos tratando no solamente una estrategia común dentro del proceso sancionatorio, estamos trayendo todo lo que nos traen los principios de contradicción, de debido proceso, al proceso sancionatorio. Primero porque pues dentro de la ley 1333 la carga probatoria pues le queda al usuario, al beneficiario. Además siempre vamos a estar con presunción de dolo o culpa, es decir que él nos tiene que demostrar que no es así, lo cual en cierta manera podemos tener tiempo para pensar cómo definir un proceso sancionatorio, ¿sí? No tenemos que salir corriendo siempre a buscar la prueba idónea. La prueba idónea para nosotros, como se las comenté acá en principio, sin decir que vayan a tener o no responsabilidad, es que había una obligación de que ellos nos tenían que comentar cualquier situación que vaya a pasar dentro del área de influencia. No nos la informaron. De ahí para adelante podríamos estar hablando de que quizás por voluntad propia o no, nos estaban obstaculizando el trabajo de fiscalización que vendría a ser para ustedes, para nosotros el de seguimiento, y de ahí en adelante cualquier atención que como autoridad ambiental deberíamos haber tenido en el plan de contingencia, pues siempre iba a ser tardío. Por esto, este proceso o este trámite, porque todavía no ha acabado, ha sido de suma importancia para nosotros porque lo estamos tratando no como un caso particular, ¿sí? Sino vamos a tratar de que este sea un hito frente al hecho de que estamos utilizando todo el armamento jurídico, jurisprudencial del debido proceso dentro del marco de la ley 1333. Si ustedes se dan cuenta, en la anterior figura, cuando mostrábamos todo el proceso, nosotros no tenemos una segunda instancia, ¿sí? Nosotros sancionamos. Ese acto administrativo de declaratoria de responsabilidad, sea de exoneración o no, va a tener solamente el recurso de reposición. El recurso de reposición no va a revivir medios probatorios, solamente van a determinar si el grado de la sanción o el tipo de la sanción no les corresponde y lo van a reprochar, o en su defecto el modelo o la tasación de multa que se utilizó para cuantificarlo
no procedía. No tenemos una doble instancia. Ellos lo que pueden hacer ante la jurisdicción administrativa es demandar la nulidad del acto administrativo, ¿sí? Y si en el caso que nosotros le hayamos quitado o revocado el instrumento ambiental, pues una nulidad y restablecimiento del derecho. Consecuentemente vendrán las indemnizaciones. Pero también dentro del proceso sancionatorio y la oficina jurídica que tenemos en la ANLA, nosotros estamos muy supeditados a no generar daños antijurídicos. Estos daños antijurídicos vienen a señalar que desde el grupo permisivo o grupo técnico, cuando se autoriza, cuando se hacen seguimientos, cuando se hacen resoluciones que van a modificar o generar situaciones de este instrumento, sean situaciones que no vayan después a devolver o a repetir contra la entidad. Es decir, que siempre hay una protección de daño antijurídico ahí, y respecto al proceso sancionatorio, pues nosotros lo que estamos tratando de hacer de unos años para acá es generar procesos sancionatorios con unos hechos firmes, con unos hechos concretos, con situaciones que no nos lleven a generar sanciones que pueden ser demandadas, que nos generen una nulidad y por lo tanto generan un problema para el beneficiario del instrumento, el cual va a ser un daño antijurídico y la entidad primero pierde credibilidad y pues presupuesto, obviamente, porque va a tener que pagar mucho. Entonces, la protección que nosotros tenemos, si bien el procedimiento sancionatorio es muy lineal, ¿sí? No van a tener sino inicio, formulación, periodo probatorio y declaratoria. Tenemos dos elementos donde la administración puede tener unas salvavidas antes de embarrarla. Indagación preliminar, tenemos que estar muy claros en esto. Si no lo hacemos en 6 meses, deberíamos archivar el trámite. Si continuamos y aperturamos, el usuario o el presunto infractor tiene que señalar o presentar una solicitud de cesación de procedimiento diciendo, mire, ese hecho que usted me está generando no me convierte, eso que usted me está diciendo que no tengo que hacer, qué pena, pero mire, en tal artículo usted me lo autorizó, o simplemente pues la empresa desapareció. Si desaparece, pues yo no tengo nada que seguir porque ¿a quién voy a declarar responsable? Entonces son situaciones que a nosotros, dentro de nuestro procedimiento, nos limita en que podamos tener fallos inhibitorios, por así decirlo, situaciones en las cuales no podamos determinar responsabilidades y finalmente que no generemos una acción de repetición y que la ANLA como autoridad sea fuerte frente a las situaciones que genera. Según la línea de tiempo, fue en marzo y en agosto recién se cerró la cañería. Bueno, ¿No se podía hacer una acción anterior? Digamos que Ecopetrol tiene varias facilidades en esa área, entonces lo que hizo fue liberar presión y redireccionar el hidrocarburo hacia otras facilidades, de tal manera que parara el afloramiento en ese sitio. Digamos que en ese momento ya había, al 31 de marzo ya Ecopetrol había tomado medidas de evitar, o sea, que siguiera saliendo hidrocarburo por ese sector. ¿Por qué se demora tanto hasta el 20 de agosto para ya hacerlo final? Es por la complejidad del pozo. Entonces, lo que nos explican es, y digamos que eso viene acompañado también de un ingeniero geólogo, es que este yacimiento donde estaba el pozo es un yacimiento sobrepresionado. Pero reformulo un poco mi pregunta, porque a usted le llegó el 3 de marzo el aviso y el 31 de marzo ya habrían desviado la empresa, pero entonces, entre que ANLA supo, no se podría, porque igual son 20 días que el petróleo sigue fluyendo no controladamente hacia el ambiente. Entonces, en ese periodo desde el 3 de marzo, un par de días después, ANLA no tiene la facultad de establecer alguna medida, de decir, tengo la presunción, bueno, deje de mandar, independiente que sepamos después lo que pasó. Nosotros acá tenemos lo que son las medidas urgentes transitorias que podríamos establecer, y Perú, bueno, ya más que lo dijo, que puede decir, ciérramelo ahora. ANLA no tiene esa facultad de decir, hágalo ahora en 2 días, en 3 días, tiene que desviar y después vemos. No, aquí no es tan fácil porque, o sea, digamos que se hace con la contingencia, es que se ponen barreras de tal manera que el hidrocarburo empiece a contenerse y de alguna manera la afectación no sea mayor.
Claro, pero es para contener, pero no evitar que siga generándose. Sí, no, de hecho digamos que en el primer auto que sale es determine las causas y tomar digamos medidas, pero digamos que las medidas son más medidas correctivas en sitio para evitar que se expanda el hidrocarburo, porque al desconocer la causa yo no le puedo decir suspenda el fluido, porque es que no había control del pozo. Entonces, al no tener control del pozo, pues era muy difícil decirle suspenda, porque pues definitivamente no se iba a suspender, porque había un tema natural que era la falla geológica de Salinas, por donde estaba migrando el hidrocarburo. Entonces, esas 4 cosas que eran como tan imprevisibles, y al juntarse ahí sin saber que era algo que nunca había pasado, pues era muy difícil de manejar. En ese momento, digamos, que yo puedo suspender un vertimiento, cuando se está generando puedo tener, digamos, unos bloqueos, pero en este caso no, porque fue un rompimiento del revestimiento de la tubería del pozo como tal, y a nivel de subsuelo. Entonces fue más como acciones correctivas y de contención y de retiro del hidrocarburo para que no siguiera contaminando las fuentes hídricas, para que eso no fuera más gravoso en el tema. En el momento que se formulan los cargos, digamos, ya hablando en el procedimiento sancionatorio, digamos, en el permisivo, que es el seguimiento, donde yo le pido muchas cosas a la empresa y estoy recabando información, incluyendo los reportes de contingencia, son elementos que a mí me están sirviendo, además de tener un control sobre el ambiente, bueno, control no, de tener medidas adicionales sobre el ambiente, también estoy recabando pruebas para el procedimiento sancionatorio. No lo tenemos aquí, no lo tenemos como se tiene aquí, como lo tiene Perú, sobre digamos también un tema de estándar probatorio. Lo que se hace es ver el tema de la pertinencia, la conducencia, la utilidad de esas pruebas. Entonces, ¿qué se hace? En el momento que se formulan cargos, la empresa presenta unos descargos y en esos descargos solicita la práctica de unas pruebas. Esas pruebas pueden ser testimoniales, puede ser que se tomen unos monitoreos. Entonces, ¿qué hace la ANLA? En este caso, que lo mencionas, es importante, ellos solicitaron tener en cuenta una serie de información y consultar a otros organismos del Estado. Por ejemplo, en este caso intervino la ONU Ambiental. La ONU Ambiental también hizo unas inspecciones y sacó un documento que hace parte, digamos, ya del expediente. También pidió que al Ministerio de Medio Ambiente, que estuvo presente, también que presentara los informes de cómo habían atendido la contingencia, porque una cosa era la causa de la contingencia, que de pronto se hubiese podido prevenir en el momento que el pozo se detecta que hay una falla, pero adicional es cómo se activó y se implementó el plan de contingencia, y pues como hubo tantas entidades en el sitio, pues también tenían información. En ese momento, ¿qué hace la ANLA? Digamos que el equipo técnico, nosotros tenemos un equipo de 22 profesionales específica y exclusivamente para sacar conceptos técnicos de procedimientos sancionatorios. En el momento que llega, este es particular, creo que es el primero que tenemos alrededor de 12.000 folios de pruebas que fueron solicitadas para que se tengan en cuenta en el procedimiento. Hay que verificar una a una para saber si esa prueba realmente me aporta a mí elementos que me lleven a determinar una responsabilidad o no. Entonces se hace una evaluación y se dice, esta prueba me sirve, esta prueba no me sirve, esta prueba la decreto, pero digamos esa parte inicial es solamente de identificar la pertinencia, la conducencia y la necesidad de la prueba. Y luego ya en la fase de evaluación de descargos, que es donde nos encontramos en este momento, hago ya un análisis profundo de esas pruebas. Nos apoyamos en otros institutos, en el Ministerio, en el Instituto de Meteorología y Medio Ambiente, y de estudios ambientales. También nos apoyamos en la ANLA. Se ha venido generando, digamos, unos temas adicionales, que es la parte de geomática para hacer todo el estudio de imágenes satelitales. Entonces es un tema bien interdisciplinario para saber qué pruebas sirven y qué pruebas no me sirven en el procedimiento sancionatorio. Para nosotros, desde la parte técnica, de una forma inicial dijimos no, los testimonios realmente no me van a aportar nada, porque obviamente al ser el mismo investigado el que lleva sus testigos, pues obviamente van a mostrar, digamos, cuáles fueron las cosas que para ellos estuvieron bien elaboradas y de pronto para nosotros no. Entonces, sin embargo, desde la parte jurídica se encontró necesario que sí se decretaran esos testimonios y pues finalmente sí fueron útiles en la etapa que estamos en este momento. No
No sé si te contesté o fue extremadamente extensa mi respuesta. Bueno, tenemos ahora la instancia